¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches o muy buenos días. Bienvenidos a esta edición más de Team Big. Mi nombre es Alan Gloria, instructor y coach corporativo. Y hoy pues también, como todos los meses, con un gran invitado al cual ahorita vamos a presentar y de un tema que yo sé que se las trae porque a veces es complicado asociar una cosa con la otra, dependiendo del estado mental que usted tenga, el mood en el que esté y cuáles son sus emociones en algunos momentos en su vida. Sin embargo, es un tema que tenemos que abordar y lo vamos a abordar con la amplitud del expositor que tenemos hoy, del invitado que tenemos hoy en esta edición del mes de marzo, que la cual les agradezco muchísimo estar presentes hoy o si lo están viendo pues en el diferido. Muchas gracias por estarlo viendo y estarlo apreciando. Todas sus preguntas, todas sus consultas, como siempre, ya saben, por favor, hacerlas vía Zoom, vía Facebook, ahí en la cajita de comentarios de Facebook, y nosotros vamos a ir respondiendo en el momento, vamos a ir respondiendo al final de la transmisión para que ustedes lo tengan ahí presente. Hoy, la felicidad en el trabajo, un temazo, pero bueno, como la tarde lo amerita, por este lado en Costa Rica, aquí tenemos el cafecito, porque una tarde como esta lluviosa es de cafecito también, entonces póngase cómodo, póngase cómoda, si va en su carro, ponga el teléfono por ahí, escuche, que es lo más importante, si está en su casa, pues váyase para un lado ahí donde pueda poner buena atención y nos puede dejar sus comentarios, porque como les digo, el tema es un tema muy importante. La mayoría de nosotros trabajamos, la mayoría de nosotros vamos a trabajar y necesitamos realmente esas herramientas que nuestro invitado nos va a compartir el día de hoy. Pero bueno, ¿quién viene? ¿Quién viene? Es una pregunta pequeña para la grandeza de esta persona. El que nos acompaña el día de hoy es Ildemaro Infante. Ildemaro Infante es, bueno, es un consultor, es un entrenador, es un autor, es un conferencista muy reconocido en todo lo que es Latinoamérica. Casi que Costa Rica es su segunda casa porque a cada rato está viniendo. Él actualmente está radicando en Miami, pero bueno, muy seguido viene a Centroamérica, a diferentes países, a diferentes empresas, a donde contratan sus servicios porque ha publicado varios libros de los cuales él nos va a contar ahora durante la transmisión. Pero el que nos tiene hoy aquí es este que tengo yo aquí, que se llama Pirámide de la Felicidad Laboral. Este libro es un libro que tiene un valor incalculable para usted que está trabajando en una organización, para usted que es dueño de una organización, una empresa, o bien usted que está empezando en el mercado laboral, que está empezando a trabajar, que son sus primeros trabajos, o bien si ya tiene muchos años de trabajar y usted quiere de pronto reapreciar su trabajo o entrar con otra energía en esta recta final de su trabajo, de su vida laboral activa, pues este libro le puede dar una gran luz. Es un libro que tiene, y que lo vamos a ir viendo poquito a poco, que el autor, don Ildemaro, ha dividido en 28 puntos muy importantes, esto que él denomina pirámide de la felicidad. Pero bueno, ¿quién es Ildemaro? Y le voy a leer un poquito aquí de lo que tengo en el libro. Dice: consultor gerencial, speaker, escritor, motivador de equipos deportivos profesionales con más de 25 años de experiencia laborando en actividades gerenciales y ocupando posiciones de dirección. Aquí no solo hay una persona que tiene experiencia, que la sabe comunicar muy bien, sino que hay alguien que ha vivido los puestos en los cuales usted está o los cuales usted va a ir a futuro. Entonces tenemos experiencia comprobada, que es muy importante. Y bueno, no quiero robar más tiempo porque yo sé que ustedes vinieron a escuchar el Ildemaro, no me vinieron a escuchar a mí. Entonces, Ildemaro ya está aquí en nuestra plataforma, está aquí en Team Big. Entonces, don Ildemaro, yo le digo don por cariño y respeto. Ildemaro, por favor, adelante y bienvenido a su espacio, su casa. ¿Qué tal, Ildemaro? Alan, feliz de estar compartiendo contigo, con tu audiencia, con la gente de Costa Rica, pura vida. Y bueno, precisamente yo creo que las cosas de Dios son las correctas y este libro, La Pirámide de la Felicidad Laboral, está cumpliendo este mes 8 años de su publicación. Parece mentira, es un libro que también que estuvo listo antes de ser publicado, pero en total suman cerca de 12 años desde que se terminó y 8 años publicado. Entonces, pero sí siento que en este momento el contenido del libro está más vigente que nunca y por supuesto ahorita con mucha más capacidad de llegar a las personas porque el tema de la felicidad laboral ya es común, ya es algo frecuente en las organizaciones. Cuando yo empecé a hacer esto hace 8 años, bueno, había organizaciones donde bueno, casi que lo consideraban como algo
como algo poco común o no necesario. Y Poco ahorita serio, tal vez, inclusive. poco serio, sí, y ahorita se ha transformado en un estándar al punto que hay corporaciones y empresas que ya lo han incorporado hasta a su estructura organizativa como una función. Entonces, súper pertinente compartir esta temática y feliz de estar compartiendo. Oh, muchas gracias, don Ildemaro. Y bueno, de verdad, de nuevo, muchas gracias, porque sé que tu tiempo es muy valioso y sé que estás en otro uso horario, que creo que es más tarde, allá donde estás en Miami, poco más tarde. Entonces, de nuevo, pues, dobles gracias, de verdad, por estar aquí. Ildemaro, muy importante para nosotros en este espacio es conocer un poquito de la persona que, pues, que tenemos de invitado. Entonces, entre tu vasta experiencia profesional y personal, ¿qué nos puedes contar de Ildemaro? Para quien no te conoce, que yo creo que es poco probable que no lo conozcan, porque yo creo que vive más en Costa Rica que en Miami últimamente, pero ¿quién es don Ildemaro? Bueno, primero que estoy vinculado a Costa Rica, mi vida está ligada a Costa Rica de muchos años. Yo me formé en Costa Rica, estudié en INCAE, que es una institución que tiene sede en el país y que, bueno, a partir de ahí yo creo que Costa Rica ha estado en mi vida como una constante y, y es un país que tengo en mi corazón. Yo sé que yo no soy tico, pero me siento como parte de Costa Rica. ¿Y quién soy? Yo soy principalmente, soy un padre, soy un esposo que ama el tema de la docencia. Crecí en el mundo de la docencia. Mi padre era profesor universitario, entonces como que no, nos, nos llenó las venas de ese deseo de compartir con otros el conocimiento y apasionado por algo a lo cual he dedicado mi vida, Alan. O sea, yo trabajé por años en el mundo organizacional, ocupé posiciones directivas al más alto nivel y yo en algún momento de mi vida decidí dedicar todo mi tiempo y todo mi esfuerzo a esto que hago, que es entender cómo funciona el alto rendimiento de los seres humanos en los entornos organizacionales y cómo hacer que el ser humano brille en los diferentes entornos corporativos, empresariales y organizacionales. Eso es como mi propósito, mi visión de vida y a eso la he dedicado. Me parece muy interesante porque en algún momento que estuvimos conversando, bueno, Ildemaro y yo creo que nos conocimos por allá en el 2017, 2018, en un evento de la Caja del Seguro Social. Y en otras conversaciones que hemos tenido, vos has trabajado muy de cerca con deportistas de alto rendimiento, Es jugadores de correcto. baloncesto y otras disciplinas. Y creo de haber, si mal no recuerdo, creo que hemos conversado de que de ahí, de ese término de alto rendimiento, vos te inspiras o tratas de hacer ese símil a nivel corporativo, a nivel profesional. ¿Qué qué tanta similitud puede haber entre ese deportista de alto rendimiento y qué tanto nos puede enseñar ese deportista de alto rendimiento en la parte empresarial, en la parte profesional? Fíjense que hay una gran conexión. Yo, paralelo a lo que ha sido mi desarrollo profesional y mi trabajo, yo trabajé, fui empleado de organizaciones durante más de 20 años. Paralelo a eso, yo siempre tuve esta inquietud de trabajar en el mundo del deporte y me tocó trabajar con atletas de alto rendimiento, jugadores que inclusive llegaron a la liga élite del baloncesto, de la NBA, jugadores de fútbol que han estado en los mundiales, en las eliminatorias, jugadores de la Major League Baseball. Y empecé a entender muchas cosas, Alan, asociadas a qué lleva a una persona al rendimiento superior. Entonces, muchas veces, por supuesto, tiene que haber un talento. Y en el caso del deporte es así. Hay personas que tienen ese talento natural. Pero yo aprendí trabajando con atletas que el talento puede ser más frecuente que la disciplina, la constancia, la humildad, el deseo de aprender y la capacidad de relacionarse con otros. Entonces, ese concepto del alto rendimiento también entendí rápidamente que no solo era aplicable a los equipos deportivos, sino a los equipos de las organizaciones y al mundo empresarial, porque las personas dentro del mundo organizativo también pueden alcanzar el alto rendimiento y eso es parte del reto. Y en el mundo organizativo, Alan, si me pidieran, o sea, ¿quién es la persona que alcanza el alto rendimiento? Aquella que es capaz de combinar esa calidad técnica con la calidad humana. Y en el deporte, los que llegan al rendimiento superior son aquellos que combinan ese talento, esa capacidad técnica deportiva que Dios les dotó, con esa capacidad humana para aprender, para adaptarse a las condiciones del entorno y para poner al servicio de otros talentos y competencias en equipo.
Entonces, sí son símiles que se aplican y si bien es cierto, los entornos son distintos, tienen esa similitud por la búsqueda de objetivos y resultados. Claro, claro, eso es súper claro. Ahora, vamos aquí a lo que nos tiene hoy aquí, que es este tema de la felicidad en el trabajo. Ildemaro, cuando se habla de felicidad, bueno, y gracias vamos, a la reciente, entre comillas, psicología positiva y todo lo que se ha venido desarrollando en los últimos años para acá, se trae muy, muy al frente este tema de la felicidad y, bueno, y la película aquella de Will Smith, muy famosa, En busca de la felicidad y todo eso, todo este contexto, y lo cual está genial. Cada quien definirá la felicidad como lo considere que sea en su vida. Pero también históricamente a veces no se tiene la costumbre de asociar el trabajo, llámese el lugar de trabajo, con un entorno feliz. Y a veces cuando uno habla de felicidad en el trabajo, lo escucha comentarios como, ay, sí, qué bonito suena, pero eso es imposible porque esto, lo otro. Entonces, la pregunta va en ese sentido. ¿Qué hace Ildemaro comerse semerenda bronca? Porque es un problemón de ir a hablar de felicidad en entornos laborales, o sea, porque es como el Quijote contra los molinos, o sea, estamos hablando de hace 12 años, 10 años atrás. Es correcto, Alan. Solamente una anécdota. Yo por ser egresado de INCAE, por supuesto que tuve alguna formación en el área financiera, me involucré en muchos temas de consultoría que tenían que ver con esa área de especialidad y conocí muchos empresarios. Y una vez se me ocurrió ir a visitar a un empresario que conocí inicialmente por una labor financiera que hice en su empresa y le fui a hablar de felicidad laboral. Y el señor me dijo, pero Infante, yo no entiendo por qué tú estás en esto, si tú sabes de finanzas, cómo se gana dinero con la felicidad laboral. ¿No? Y la gran verdad es que nadie puede rendir al máximo en algo que no disfruta. ¿Vale? Y es ahí donde la felicidad laboral constituye un factor de diferenciación en el mundo organizacional. ¿No? ¿Por qué? ¿De dónde empieza todo esto? Yo fui empleado durante años en organizaciones. Hice mucho de mi ruta de carrera por el área de recursos humanos. Después pasé a las áreas ya operativas, logísticas de los negocios, gerencia general, pero yo hice mucho de mi ruta de carrera por el área de recursos humanos. Creo que hice todos los cargos en el área de recursos humanos, en la parte de capacitación, la parte de remuneración, la parte de selección. Y en esos años que hice selección de personal, a mí me tocaba hacer entrevistas de personal y yo me daba cuenta que yo entrevistaba gente que brillaba. En las entrevistas la gente brillaba, yo les veía un brillo. Es más, yo decía, este es el próximo vicepresidente de operaciones de la organización, esta es la próxima gerente de marketing, pero posterior a que las personas ingresaban a la organización, ese brillo se diluía. Y yo empecé a tratar de indagar por qué eso sucedía, ¿no? Y me di cuenta que las personas empiezan a delegar en la estructura organizacional y en las empresas muchos aspectos y muchas acciones que tienen que ver con ellos y no con las empresas. Y que las empresas, si bien es cierto, proporcionan esa gran oportunidad de poner al servicio de otros los talentos y competencias, las personas no están en capacidad de definir la ruta de carrera de las personas. Eso es algo que también me ha costado porque por años las grandes consultoras de recursos humanos vendían la idea de que se podía planificar la carrera de las personas, ¿verdad? Entonces nos decían, Ildemaro entra aquí de analista y en 15 años va a ser el presidente de la compañía. Y resulta que desde que hacían la planificación yo sabía que eso no era viable porque el presidente de la compañía iba a ser el hijo del dueño, ¿verdad? Porque el muchacho que se estaba preparando era inteligentísimo, hablaba 4 idiomas, estudiaba en los Estados Unidos. Entonces uno decía, pero ¿y por qué hacen esta ruta de carrera? Este es un ejemplo tonto, es un ejemplo jocoso que les quiero decir, pero la gran verdad es que esas rutas y esas definiciones de carrera se hicieron en grandes corporaciones, empresas públicas, empresas privadas, y nunca se daban en la realidad. Alan, ¿por qué? Porque primero esa ruta de carrera no la definía la persona, la definían las organizaciones. Y después porque las organizaciones eran muy cambiantes. Entonces, esa ruta que se planificaba para un periodo de tiempo no necesariamente se cumplía. Entonces, esa necesidad de entender cómo mantener el brillo del ser humano en su gestión y darle a la persona el control sobre su propia ruta de carrera fue lo que me motivó a empezar a trabajar esta temática que, como ya les comenté, bueno, el libro está cumpliendo 8 años y que tengo trabajando hace más de 15. Entonces, a ver, en esa ilusión, en ese afán, en ese propósito
de ayudar a las personas, de apoyar a las personas en ese brillo a nivel profesional durante su recorrido laboral, ¿cuál ha sido o cuáles fueron las principales, o cuáles son las principales resistencias del trabajador hacia esa idea tan bonita de ser feliz en el trabajo? Asumir la responsabilidad. Ok, Alan. Porque muchas veces no se entiende que la felicidad, tenemos que saber distinguir dos cosas, una alegría de una felicidad. ¿No? ¿Qué es una alegría? Escuchar una canción que nos guste, que nos pone de buen humor. ¿Qué es una alegría? Compartir con alguien que nos agrada, un buen café, un chiste, reírnos. Eso es una alegría. Ahora, una felicidad, que son cosas que tienen que ver con la trascendencia, cosas que realmente tienen impacto en el ser humano, ya es algo que no es tan ligero, que implica un proceso, ¿no? Por ejemplo, la felicidad que es graduarme de universidad. ¿Qué es felicidad? Tener un hijo. ¿Qué es felicidad? Conseguir un empleo. Que te estoy hablando de momentos trascendentales en la vida de los seres humanos. Ahora, graduarme. Para graduarme implica una serie de elementos que son disciplina, esfuerzo, compromiso. Para casarse y asumir el reto de vivir en pareja implica disciplina, esfuerzo y compromiso y asumir ese reto. Eh, Conseguir un empleo ahí, implica todos esos aspectos. Entonces, una de las cosas que más les cuesta a las personas es tomar las riendas de su propia carrera y entender que ese diseño de carrera que él visualice se puede ejecutar en la medida que él esté dispuesto a emprender las acciones que sean necesarias para alcanzar ese reto que se ha planteado, que necesariamente esas acciones no implican la ruta más corta, Alan. A veces, y lo que pasa es que las personas siempre quieren atajos y se quedan perdidas en los atajos, ¿no? Entonces, una ruta de carrera, una persona tomar esa responsabilidad es realmente un gran compromiso y un gran reto. Desde el punto de vista del colaborador es donde yo he encontrado más resistencia, pero la gran verdad es que le da un poder al ser humano de decidir lo que realmente quiere hacer y a qué quiere dedicar su vida. escuchándote, es innegable, pues la facilidad con la que conecta uno este tema que estás hablando con el tema del propósito de vida. Y acabas de decir algo que me parece muy, muy importante, que es que el colaborador o que la persona se empodere de su propio desarrollo profesional y se responsabilice de él, que no necesariamente, y esto lo agrego yo, que no necesariamente tiene que ser dentro de la misma organización o en un continuo en una misma empresa, que perfectamente en ese diseño macro de mi crecimiento profesional puede ser que yo vaya pasando por varias empresas y vaya haciendo ese diseño. ¿Voy bien o Claro que sí, porque es que miren, eh, lo primero que entiende una persona cuando tiene el gran reto de las empresas ya no está en diseñarle la ruta de carrera a sus colaboradores, pero sí darles herramientas para que aprendan a diseñarlo y que cada persona entienda cómo cada trabajo que tengo es una pieza en esa ruta de carrera, ¿no? Y que eventualmente esa ruta de carrera puede darse dentro de la organización donde estoy o eventualmente no. Un ejemplo de eso, Alan, yo tuve la oportunidad de hacer un trabajo en el Perú con una corporación muy grande del Perú y me pusieron un grupo que son, era un grupo que llamaban los New Talents, ¿no? Que es un grupo bien complejo, que son jóvenes como de 30 años, todos estudiados en universidades en los Estados Unidos, súper talentosos, bueno, son los jóvenes de ahora que tienen esa amplitud de mundo, ¿no? Entonces, uno de los jóvenes que trabajaba en el área de marketing me decía que él lo que realmente quería era tener una empresa de cerveza artesanal, que él quería hacer cerveza y que él a veces se sentía frustrado porque estaba en una actividad que no estaba vinculado con ese sueño, esa búsqueda que él tenía. Pero yo le dije, no, está estrechamente vinculada. ¿Por qué? Porque usted trabaja en marketing y está aprendiendo cómo se mercadean productos. Además, aquí gana dinero y ese dinero le va a servir para después alimentar y financiar su propio proyecto. Entonces, lo que usted tiene que entender que este trabajo ocupa una pieza importante en esa ruta de carrera y que el tiempo que vaya a estar aquí lo disfrute al máximo, de lo máximo de él y además sea capaz de entender que ese pedacito también lo va a llevar hasta donde él quiere ir. ¿No? Entonces, y eso es lo primero. Y luego es entender también, muchas veces las personas quieren como que vivir una vida fraccionada, el trabajo allá y yo aquí.
¿no? Ah, mira, que se quedó allá botándose el agua y quedó la luz prendida. A mí no me importa, porque eso es de los dueños de la compañía, a mí eso no me importa. ¿Por qué yo me voy a esforzar tanto si los que ganan dinero son ellos? Pero resulta, Alan, vamos a hacer un análisis rápido. Uno de los momentos más felices de cualquier ser humano y de cualquier profesional fue cuando recibimos una llamada para decirnos el trabajo es suyo. Eso es uno de los momentos más grandiosos. ¿Por qué? Porque es un reconocimiento a las capacidades, al conocimiento y al valor del ser humano. O sea que uno de los momentos más felices de la vida es cuando nos han aceptado en un empleo. Luego el empleo, vamos a pasar la mayor cantidad de tiempo de nuestra vida adulta en el trabajo. Por lo tanto, no podemos tener un propósito de vida desvinculado con el trabajo o una marca personal desvinculada con el trabajo. Tiene que estar estrechamente vinculada, primero porque le da fortaleza a ese propósito y a esa marca, y después porque refleja quién soy. Y lo otro es entender que yo, como persona que labora en el mundo organizacional, sí puedo hacer cuestionamientos de la empresa, de mi jefe, y puedo identificar oportunidades de mejora, pero también siempre incluir en mi relación con el trabajo el agradecimiento, porque eso me permite equilibrar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Mucha gente ahorita, Alan, preocupada, por ejemplo, con el tema de marca personal. Entonces, quieren tener en redes sociales una marca personal que no es coherente con el trabajo que tienen todos los días o con lo que hacen todos los días. Entonces, eso es completamente inconsistente, es un desgaste para el ser humano, además no tiene fortaleza. Entonces, ¿dónde vamos a vivir nuestro propósito y nuestra marca personal? En el empleo, porque ahí es donde vamos a pasar la mayor cantidad de tiempo de la vida adulta. Y es por eso que tenemos que integrar esos tres elementos de nuestra vida y darnos también un espacio, porque a veces creemos que es que el empleo tiene nada más que ver con los resultados, con los números, con la parte técnica, y resulta que tenemos que darnos un espacio para ser humanos y ser personas, inclusive en el trabajo, porque eso hace una gran diferencia. Yo tengo un libro que es el más nuevo, que se llama Bookability, donde hablo de las competencias y las diferencias entre un empleado y un empleable. Yo digo que el empleado es esa persona que se relaciona con su empleo desde la perspectiva de la negatividad. Y el empleable es aquella persona que es capaz de combinar esa calidad técnica y esa calidad humana y además de colaborar. Esa persona que es colaboradora, que hace una diferencia en su misión y en su trabajo diario, ¿no? Entonces, ¿por qué lo digo, Alan? Porque esa capacidad, ese espacio para ser humanos en el trabajo nos permite colaborar y hacer una diferencia. Entonces, todos esos elementos, marca, propósito y trabajo, tienen que estar estrechamente vinculados y el gran reto de las organizaciones es ayudar a las personas para que encuentren ese vínculo. Claro. Por cierto, hablando vos de Vocability, es este que tenemos por aquí, que es Correcto. exacto, el reciente también que tiene Ildemaro, que es muy buen libro y juega un poco ahí con el término buca, que pues Sí. hablamos de este término buca que es tan interesante. Empezamos por ahí, Ildemaro, porque pues en el contenido de tu libro, la pirámide de la felicidad, pirámide de la felicidad laboral, pues hablas muy claramente del tema de felicidad, felicidad en el trabajo, la felicidad laboral es productiva. Voy para este lado. Claro. ¿Cómo le digo yo a un dueño de empresa que tener a la gente contenta se me va a reflejar en productividad? ¿Cuáles serían, por decirte algo así, uno o dos de esos KPIs, ¿verdad? Esos medidores de indicadores, perdón, que podría una empresa o un dueño de empresa decir, sí, mira, tiene razón el llamado, o sea, vamos a hacer a la gente más feliz, ¿verdad? Y esto se va a reflejar. ¿Cómo lo mido? Primero, yo creo que infinitamente valioso, y más en los tiempos que estamos viviendo, es esa capacidad de generar engagement de los colaboradores y de permanencia. Engagement Porque es enganche. sí, que se enganchen con la Enganche. organización, se enganchen con su función, con lo que hacen, que entiendan el aquí y ahora y cómo ese aquí y ahora forma parte de su propia ruta de carrera, darle esa oportunidad. ¿Por qué? Primero, porque permite, eso apunta a un indicador directamente, Alan, que es el tema de rotación que cada vez es más complejo en las organizaciones. Y luego, el tema de la felicidad también nos permite
de alguna manera identificar, bueno, en esta ruta de carrera que va a recorrer la persona, dónde están ubicadas sus fortalezas y en qué área de la organización también la persona tiene interés. Además, cuando la persona define esa ruta también hay un alineamiento de las expectativas con la realidad, porque muchas veces, mucha de la frustración y de las incomodidades del colaborador tiene que ver con expectativas alejadas de la realidad, ¿no? Entonces, al alinear eso, expectativas y realidad, la persona se centra más digamos, en generar resultados y en producir. Y un gran indicador, Alan, es que nadie va a generar un resultado superior en algo que no le guste. Es imposible. Usted no puede motivar ni comprometer a una persona que hace lo que no le gusta. Ahora, cuando la persona está clara de lo que está haciendo, y eventualmente yo puedo tener en la organización a una persona que está haciendo algo que no le gusta, pero no como fin, sino como medio para llegar a donde quiere ir y la persona está clara, eso también va a permitir que la persona haga un rendimiento superior en esa actividad, ¿no? Entonces, el tema de la felicidad, ahorita, Alan, después de ser hasta motivo de burla, Hasta esotérico. hasta esotérico, cada vez está más presente. Y el punto es que ahorita, bueno, yo creo que nada más tangible que una escuela de negocios como Harvard, que es la escuela de negocios, donde la gente va a estudiar fusiones, adquisiciones, valoración de empresas, los conceptos duros del mundo de los negocios. Bueno, la clase que tiene más estudiantes es la de felicidad laboral. Usted la inscribe hoy y la puede ver en 1 año y medio con el profesor norteamericano hindú, Alvin Shahar, que la empezó también con 2 estudiantes. Entonces, al punto es que no es un tema que se puede, primero ya no es electivo, tenerlo o no tenerlo, lo tengo que empezar a considerar y ayudar a un colaborador a reconciliarse con sus propias decisiones de carrera. Porque acuérdense que las decisiones de carrera no las toman las empresas, las toman las personas. Y esa persona se tiene que reconciliar con Eso es un peso, un recordatorio bien incómodo para muchas personas. Sí, pero la gran verdad, Alan, por ejemplo, imagínense yo haciendo un proceso de selección de personal, estoy contratando un gerente senior de presupuesto y, bueno, veo todos los atributos, el conocimiento, un señor que tiene 15 años trabajando en el área de presupuesto, yo no le voy a preguntar, ¿a usted le gusta el presupuesto? ¿A usted le gusta eso? Uno está suponiendo que si él hace eso y lo ha hecho durante 15 años de su vida es porque le gusta, pero eventualmente puede ser que no. Entonces, eso, darle esa oportunidad a un colaborador que alinee y se reconcilie con sus propias decisiones de carrera, luego de que diseñe su ruta de carrera que desea recorrer y además que reconfigure su sentimiento hacia el trabajo. Yo siempre he pensado, y es parte de lo que planteo en el libro, el de la pirámide de la felicidad laboral, que las personas nos formamos individualmente, lo que yo llamo un sentimiento hacia el trabajo, un sentir hacia el trabajo, ¿no? Y que ese sentir nos va a acompañar a todos los trabajos que vayamos. Es por eso que tenemos amigos, colegas que trabajan, que tienen tremendos trabajos, trabajan en tremendas empresas y ellos están descontentos, porque ellos se llevan su sentimiento hacia el trabajo donde quiera que estén. O el otro caso que es tan frecuente, Alan, la persona que se marcha a una organización porque siente que no tiene oportunidad de crecimiento, porque no lo quieren, porque no lo valora, por la razón que sea, y se va a otra organización y llama a los 2 meses para preguntar si su vacante todavía está vacía porque él quiere volver. Porque no era el trabajo, era él. Él se llevó su sentimiento hacia el trabajo donde quiera que va a ir a laborar. Entonces, que una organización pueda ofertarle eso a sus colaboradores, diseñar su ruta de carrera, reconciliarse con sus propias decisiones de carrera y reconfigurar y entender sus sentimientos hacia el trabajo. Yo creo que eso no solo ayuda a la permanencia, sino también que optimiza recursos en los temas de capacitación, de formación y, por supuesto, de alguna manera permite que el colaborador rinda más y tenga más permanencia en la organización. Además que yo considero que esas acciones de una organización hacia su colaborador generan lealtad, generan pues mayor empatía y una identificación más amplia con la organización como tal. Diste ahora diste un punto muy interesante y me sentí identificado. Uno de mis primeros trabajos, creo que fue el segundo trabajo, esos trabajos que usted no elige porque usted está empezando y dice, este o este, ¿verdad? Nos toca, Alan, Nos es toca. así.
Yo fui con Corporaciones de Supermercados Unidos, que hoy es Walmart aquí en Costa Rica. Yo empecé como gondolero y yo les voy a contar esto abiertamente. Yo no quería trabajar ahí. O sea, yo terminé trabajando ahí porque la entrevista la consiguió una prima de mi mamá, yo con 20 años, y tenía que ir a la entrevista porque tenía que ir, porque si no mi mamá se daba cuenta que yo no fui a la entrevista y era un problemón en mi casa. Bueno, voy a la entrevista, la paso, con la peor actitud del mundo fui porque no quería trabajar ahí y me dejaron. Resultó que esto es trabajar ahí durante 4 o 5 años, prácticamente terminó siendo uno de los pilares y una de las bases más importantes por las cuales yo hoy hago lo que hago, porque me enseñó y fue el medio para este fin que vos hablabas ahora. Entonces, qué importante es reconocer eso dentro del contexto de felicidad laboral, que si de pronto no estoy trabajando en la organización, en el puesto que quiero, tengo que empezar a verlo de forma diferente y verlo como un medio. Eso sí, si tengo visión y expectativa de carrera, ¿verdad? Porque si no la tengo, entonces voy a seguir sufriendo todos los días, ¿verdad? Porque no tengo de apuntar. Pero me hizo mucho clic eso, del medio. Claro, pero es que la gran verdad que cuando la persona tiene un diseño claro de la ruta de carrera que desea recorrer, la gran verdad, Alan, es que a todos nos, en algún momento de nuestra vida y a los que se están incorporando al mercado de trabajo, les va a tocar aceptar empleos que no necesariamente les gusten. Eso es una realidad. No hay tantos empleos en el mercado de trabajo como para que encontremos el empleo de nuestros sueños desde el comienzo. Ahora, todos los que hemos recorrido alguna ruta de carrera o los que están empezando, nos hemos dado cuenta que esos empleos donde no necesariamente eran los que queríamos ni nos gustaba, nos llevaron a otro que sí queríamos y que sí nos gustaba. Entonces, lo que tenemos que verlo es como eso, como un medio y no como un fin último, y entenderlo como una pieza dentro de esa ruta de carrera que yo he diseñado para mí, ¿no? Entonces, y esa es la ventaja de tener esa claridad, ¿no? De visualizarlo. Claro. En esta pirámide de la felicidad que vos mostrás en el libro, hay 10 niveles, ¿verdad? Hay 10 niveles, ahí que los explicas bastante bien. Empezás con reconocernos y reconocer. Correcto. En breve, ¿a qué te referís? Porque esa es la base. Esa es la base. ¿Qué pasa? El reconocimiento lo esperamos siempre. Ajá. La palmadita. Pero nos cuesta una barbaridad reconocer. Ajá. ¿No? ¿Reconocerles a quién? Yo creo que una de las relaciones más complejas en el mundo laboral es con los jefes. Alan, yo les tengo mucho cariño a todos los que fueron mis jefes cuando yo trabajé como empleado. Ahorita, 20 años después. ¿No? Pero en el momento fue complejísimo. Ahora, claro, yo ahorita veo para atrás y digo, uy, ¿cuánto aprendí con este señor? Y con este. Y claro, pero en el momento que me tocó convivir con ellos era durísimo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que también entender que el agradecimiento tiene que ver con eso, ¿no? Con relacionarse con el empleo, ese reconocimiento tiene que ver con relacionarse con el empleo también desde el agradecimiento. Porque ¿qué pasa? Cuando las situaciones, cuando la persona no está muy consciente de cómo reconfigurar su relación con el empleo, su relación personal y su sentimiento hacia el trabajo, ¿qué pasa? Alan? Empieza a cargarse de pensamiento negativo, de diálogos internos negativos acerca del trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Sucede que la persona empieza a valorar o a visualizar su empleo desde la perspectiva de la negatividad y se olvida de todas las bondades que tiene el empleo, ¿no? Entonces, ese tema de incluir el reconocimiento a esa oportunidad que me abrió una empresa para yo poner al servicio de los demás mis talentos y competencias, yo creo que siempre tiene que estar ahí. Primero eso. Y después el reconocimiento como una acción diaria. ¿A quién? A mis colegas, a mi supervisor, al entorno, porque eso nos permite relacionarnos desde una perspectiva positiva y que no podemos esperar reconocimiento si no lo damos. Entonces, por eso la base de la pirámide abre con el reconocimiento. Yo tengo por aquí, Alan, permítanme compartir pantalla. Adelante, adelante. Como una gráfica del modelo de la pirámide para que las personas lo Claro, puedan claro, ver. genial. Sí, permítanme por acá, lo tengo por acá. A ver, ¿dónde lo Creo que puse? lo vi arriba. Eso nos pasa. La tecnología es así, aquí está.
Entonces, precisamente arranca con esto del reconocimiento, porque no es solamente reconocer al empleo, los aprendizajes, el valor que tiene sentirme empleado, sentirme útil, sino también ejercer el reconocimiento en mi entorno, ¿no? Luego subimos con las metas claras, que es ese diseño de ruta de carrera, que la persona tenga claro dónde quiere ir, cómo va a llegar y lo que debe recorrer para llegar ahí, porque eso también baja mucho, alinea esas expectativas con la realidad, porque muchas veces la persona dice, ¿por qué a mí no me dan ese cargo? ¿Por qué a mí no me asciende? Pero lo que no se dan cuenta es que esas posiciones a veces tienen unos requerimientos que la persona no ha cumplido. Ahora, cuando la meta está clara, la ruta de carrera está clara, está bien, la persona también entiende todo lo que está de su lado, todo lo que está en su cancha, para que esa ruta de carrera se dé. Entonces se alinean muy bien las expectativas. Luego el tema del compromiso, que yo lo llamo sudar la camiseta, y tiene que ver mucho con alinear el pensamiento y lo que decimos acerca del trabajo con lo que sucede realmente. ¿Qué pasa? Una persona que hable mal de su empleo, ¿de quién está hablando mal, Alan? De él mismo, porque él trabaja ahí, él es parte Él de esa mismo. empresa. Entonces, ¿y qué pasa? Una persona que piense negativo acerca de su empleo, que hable mal acerca de su empleo, probablemente nunca le va a ir bien en ese empleo. Entonces, para mí el tema del compromiso tiene que ver mucho con los diálogos internos y cómo administro mis pensamientos y mis diálogos acerca del trabajo, ¿no? Luego el tema de los jefes, ¿no? Los jefes siempre van a ser un tema importantísimo en el mundo del trabajo, motivo de infelicidad, de felicidad, pero la gran verdad es que hay dos categorías de jefes. Los jefes normales, que van a ser siempre exigentes e incómodos, porque nos van a exigir cosas que a veces pensamos que no podemos hacer y al final las terminamos haciendo, y que esos jefes, fíjense, a la que yo tengo un planteamiento. Muchas veces relacionamos al jefe con una relación filial, ¿verdad? Con una relación como familiar, de paternidad. Y resulta que los jefes tenemos que visualizarlo como un cliente y como persona, como el cliente más difícil que nos toca atender, ¿no? Entonces, y esos son lo que yo llamo los jefes normales. Y luego hay unos jefes que son los jefes tóxicos, que son aquellos jefes que son personas profundamente inseguras, que han acumulado ciertos privilegios alrededor de su cargo y que tienen temor a perder su posición y que no les gusta trabajar con gente competente porque ven esa gente como una amenaza, ¿no? Entonces, son aquellos que hacen moving laboral, que hablan mal de un colaborador cuando no está, que hacen que la persona se sienta incómoda, y esos son los jefes tóxicos, y hay que saberlos diferenciar, ¿no? Y en el libro yo hago todo un planteamiento de cómo manejar a estos jefes tóxicos, porque la gran verdad es que las personas que sufren moving laboral, que es como el bullying, pero en los trabajos, la persona que lo sufre es la última que se da cuenta y a veces dice, pero ¿por qué no me consideran? O sea, ¿qué está pasando si yo era bueno? ¿Por qué ahora soy malo? Y lo que no se da cuenta es que su jefe está propiciando alrededor de él todo eso para que la persona talentosa se termine marchando de la organización. Entonces, para evitar eso, la persona primero tiene que siempre, acuérdense que los jefes tóxicos y los jefes que hacen moving lo hacen con las personas que lo permiten. Entonces, ahí en el libro yo desarrollo una serie de elementos, primero para diferenciar un jefe normal de un jefe tóxico, y en el caso de que sea un jefe tóxico, la persona pueda tener estrategias para salir airoso de esa situación, ¿no? Luego el tema de optimizar el tiempo, Alan. Muchas veces nos aburrimos en el trabajo, ¿no? Y entonces vemos el reloj y son las 8:05 y volvemos a ver y son las 8:05. ¿Y por qué no pasan los minutos? Bueno, porque resulta que me he quedado en lo transaccional de mi cargo. Yo me olvidé de la esencia de mi cargo. Imagínense, por ejemplo, un analista de selección de personal que esté todo el tiempo respondiendo correos electrónicos, cuando entrevista, cuando recluta, cuando buscan las personas. Entonces, lo que tenemos que entender es que nuestro trabajo tenemos que reconfigurarlo de una manera donde podamos automatizar todo lo que sea transaccional y quedarnos con aquello que es realmente trascendente y que nos gusta realizar, ¿no? Y eso depende mucho de nosotros, ¿no? Luego el tema de los compañeros de trabajo, entender que vamos a convivir con los compañeros de trabajo más tiempo que con nuestra familia, eso es una gran realidad, y que nos va a tocar gente con la que nos gusta trabajar y gente con la que no nos gusta trabajar y con la que debemos trabajar y alcanzar resultados, y que eso es normal y que eso puede suceder en cualquier entorno. Luego el ser proactivo, que es anticiparnos a las situaciones, de manera de que las situaciones, los retos laborales no me agarren por sorpresa.
Luego el tema de combatir el aburrimiento y el presentismo, que tiene que ver con utilizar el tiempo laboral de manera óptima. Alan, no es más productivo el que está más horas en el trabajo, es más productivo el que genera más resultados. Y luego está el tema de respeto por uno mismo, que el respeto es lo que me permite trabajar con gente que me gusta, con gente que no me gusta, con gente que me agrada, con gente que me desagrada, alcanzar resultados siempre y mantener ese respeto no solo hacia los demás, sino también hacia mí, porque no puedo exigir respeto. Una persona que exige respeto porque se encargó de perderlo. El respeto se gana y me tengo que ganar ese respeto y además ponerlo en práctica para generar relaciones y resultados sustentables en el trabajo. Es un pequeño resumen de lo que es el modelo y de los 10 elementos que lo conforman los principales. Wow, a ver, tomemos aire, don Ildemaro, mientras, porque está súper ahí, casi que le hicimos un repaso a todo el libro. Hay algunos elementos que vimos alrededor de la pirámide que es parte de algo que viene en el contenido del libro, pero no vamos a hacer mucho spoiler de ahí para que la gente lo consiga realmente. Y hay preguntas muy importantes, Ildemaro, y vamos a traernos al contexto que estamos viviendo hoy en las organizaciones. O sea, hoy hay una realidad, bueno, hace poco no, hace ya unas semanas atrás, la OECD dio el estudio de los países donde más se trabaja. Entre esos, Costa Rica salió en segundo lugar en Latinoamérica, solo detrás de México, con más de 2.000 y resto de horas de trabajo anuales. Y bueno, esto, después está Chile y después está Colombia. Entonces, te voy a dar el contexto. Actualmente en Costa Rica se está hablando sobre la jornada 4-3, trabajar 4 días, 12 horas, descansar 3. Y inclusive países ya como Chile y como Colombia, con un Producto Interno Bruto mucho más bajo que el de Costa Rica, ya está haciendo cambios a nivel legislativo en sus países para bajar la jornada inclusive a 40 horas, 42 horas, de 48 actualmente. Esto va muy de la mano con, pues, obviamente, creo que es un efecto post-pandemia todavía, ¿verdad? De toda esta realidad que nos dio la pandemia, de poder ser más productivos, que vos lo hablabas ahora, el tema de que la productividad no es igual a cantidad de horas, sino a purificar procesos y buena selección de personal y todo esto. Eventualmente, Ildemaro, podríamos, porque se me vienen muchas ideas a la cabeza, a ver si las acomodo. Definitivamente la felicidad en el laboral, la felicidad en el trabajo va a depender en gran porcentaje, hasta donde yo entendí y hasta donde yo lo veo, un gran porcentaje va a ser mío, con mis decisiones y mi forma en cómo yo veo el trabajo, ¿ok? Y mi diseño de vida y mi diseño de carrera. También hay una parte muy importante de las organizaciones, del Estado y de las cámaras y las industrias, de cómo hacer esos ajustes, yo diría que generacionales, a los conceptos laborales, porque hace casi más de 100 años o 100 años hablábamos de jornadas de 8 horas y todo el mundo decía, no, jamás, ¿cómo que 8 horas, nada más? Vamos a quebrar, decían los empresarios en los años 30, ¿verdad? ¿Cómo que un día libre, pagado? ¿Cómo se les ocurre? Vacaciones, no, ni loco, ¿verdad? Esa era la realidad hace 90 años, pongámoslo así. Hoy tenemos un colaborador que le dice a las organizaciones, suave un momento, o suave un toque, como decimos en Costa Rica. Estamos trabajando mucho. Quiero irme a trabajar a mi casa, quiero hacer teletrabajo y no quiero pasar 48 horas a la semana trabajando, quiero pasar 40. De hecho, Gran Bretaña hizo ya el experimento el año pasado, un semestre entero, y la productividad no se ve afectada, más bien creció. Te doy todos esos ingredientes para entonces armar esta receta, este postre de felicidad, es decir, complicado la tiene la organización, ¿verdad? Porque creo que hay un colaborador más consciente de lo que realmente es importante en su vida, de pronto su familia, su salud, ¿verdad? Tenemos una generación de centennials, pronto otros van a entrar por ahí, que ya dicen claramente que el trabajo es la cuarta o quinta cosa importante en su vida, ya no es la primera, como fuimos los X y como fuimos los baby boomers. ¿Cómo lidiar con todo eso y lograr un entorno de felicidad laboral? Hay varios elementos, Alan. Está complicado, ¿ah? Sí, es que son muchos elementos en juego. Primero, el tema de más o menos horas. Vamos a tomar el concepto del alto rendimiento deportivo. Un equipo de alto rendimiento deportivo que va a un mundial de fútbol o que va a una olimpiada, estamos hablando de los eventos cumbres de las dos especialidades deportivas, generalmente entrena unas 4 o 5 horas al día. Algunos entrenadores hasta 3 horas. Son entrenamientos muy intensos
pero tienen una duración con comienzo y fin, con unos objetivos específicos que se logran. El alto rendimiento no está asociado a la cantidad de horas, tiene que ver con los resultados, ¿no? Entonces, eso es lo primero. Lo otro es entender otros aspectos. Primero, desde el punto de vista del trabajador, bueno, sí, el trabajador puede de alguna manera tener un nivel de exigencia en la medida que esté en capacidad de cumplir el compromiso de mantener la productividad y generar los resultados esperados. Y lo otro, Alan, que hay que poner sobre la mesa, y es una polémica, que es que eventualmente los ingresos por menos horas de trabajo probablemente no sean los mismos. Y eso es algo que claro, el que va a decir el trabajador, pero la productividad es la misma, pero el tiempo no. ¿No? Entonces, es un tema que yo no lo puedo dilucidar ahorita. Es pero un tema muy sensible porque sí, claro, porque si numéricamente la organización tiene igual o mayor producción con menos horas de trabajo, no debería de pagar menos salario porque solo haya menos horas de trabajo. Pero aquí estaríamos a un tema de administración por objetivos. Estaríamos hablando de dame mi objetivo, yo lo cumplo, dame mi salario. Entonces, pero ya es un cambio de paradigma. claro, pero por eso digo, Alan, que eso tiene que trascender a una Sí. modificación inclusive de la legislación y de cómo se estructuran los contratos de trabajo. Porque lo que no podemos hacer, bueno, se disminuyó la jornada y el contrato de trabajo sigue, por ejemplo, en un convenio de 8 horas. Entonces se disminuyó la jornada, se disminuye el salario. O sea, lo que quiero que transmitirle es que hay muchos factores involucrados y que todos, en el momento en que se tome cualquier decisión, tienen que estar estrechamente vinculados de manera de que quede claro cómo se va a replantear la relación. Y el otro punto es que si vamos definitivamente a un tema de administración por objetivo, ahí no aplica esa situación de que no me midas, no me hagas seguimiento, desafortunadamente, digamos, esos cambios también involucran una serie de responsabilidades, ¿no? Entonces, es entenderlo como una integridad y no asociar a menos tiempo de jornada de trabajo a menos trabajo. Sí, correcto. Sí, sí, eso es un muy buen punto. Ahí 100 para vos. Y porque estoy viendo que es complicado, y te pongo otro contexto, te agrego un ingrediente más a esa receta explosiva. Las nuevas generaciones están viendo, otros países están viendo otros modelos de jornadas laborales que tal vez hace 30 años no nos dábamos ni cuenta, porque la información no fluida como así. Entonces, qué complicado para un manager de una transnacional decir, ¿por qué mi homólogo en Alemania trabaja 36 horas y hace exactamente lo mismo que yo y yo aquí estoy trabajando 48? Recetas van, recetas vienen. Quiero agregarte algo y de paso también recomendarles la lectura de un libro que se llama Aquí no hay reglas. De hecho, lo estoy casi que terminando. Si lo pueden conseguir, búsquelo. Es brutal en el tema de recursos humanos. Este libro habla sobre la experiencia de cómo Netflix cambió todo el tema del mercado. Y aquí hay un concepto que me gusta mucho, que es liderar con responsabilidad, libertad con responsabilidad. Y creo que va muy de la mano con lo que vos estás hablando. Ellos, por ejemplo, le dicen a usted, Ildemaro, usted es el dueño de eso, usted toma las decisiones. A mí, su jefe, ni me pregunte, ni yo no voy a decidir nada. Eso sí, dígame qué va a hacer, yo le doy mi opinión, pero mi opinión no es la que decide, es usted. Y ellos dejan. Pero eso Claro. va muy relacionado con lo que vos decís, o sea, el menor cantidad de tiempo o mayor salario no implica diferencias en las responsabilidades laborales. Y yo creo que eso es muy importante porque aquí en Costa Rica se está cocinando, digamos, podemos decir, se está haciendo un cóctel de situaciones, ¿verdad? Laborales, sociales, donde muchas empresas y muchos colaboradores, parte sindical y otras cosas, ya están viendo esos cambios, ¿verdad? Y está realmente complicado aquí el tema con este formato. Por eso, Alan, lo primero es poner en claro qué se quiere hacer, cómo se va a hacer y tratar de alinear todas las Correcto. cosas. Lo que no se puede es tomar alguna medida que se le vean las costuras por todos lados. Entonces, no deje claro, por ejemplo, defina
el tema de horario más corto, pero no define el tema de las responsabilidades, o no define el tema del salario, o no define. Entonces, eso tiene que ser un proceso en el cual muchos factores estén involucrados y en el que se tome todos los factores involucrados en cuenta, porque si se les ve la costura, lejos de ser una solución, va a generar una Un situación conflicto. compleja que deriva en un conflicto social. Claro, 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 claro. No, no, súper bien, más bien, muchas gracias, Ildemaro, ahí por el aporte y te metí ahí una camisa de 11 varas, yo sé, porque es un tema complicado, pero de una u otra manera va asociado con esa sensación de felicidad y plenitud en el trabajo. Claro. Cuando yo Las veo otro... organizaciones, Alan, sí Ajá, pueden, proporcionan una serie de elementos que son marcos para la felicidad. Las organizaciones no pueden decretar la felicidad, exacto. pero sí proporcionan una estructura, unos sistemas, unos procedimientos, unos objetivos, unas metas, unos espacios para interactuar y unas herramientas. Eso sí, sí le corresponde darlos a las organizaciones y, por supuesto, el gran reto de las organizaciones es hablarle de estos temas a sus colaboradores, enseñarlos a diseñar su carrera, enseñarlos a reconciliarse con sus decisiones de carrera y además enseñarlos a reconfigurar y a configurar sus sentimientos hacia el trabajo. En la medida que las organizaciones asuman esa responsabilidad, van a tener trabajadores mucho más conscientes, mucho más comprometidos, por supuesto generando mejores resultados y cualquier cambio que venga va a ser mucho más fácil implementarlo porque las personas van a estar alineadas con esa búsqueda de la organización de obtener resultados y de generar beneficios, pero que también sean que esos resultados y beneficios de la organización se reflejen en sus colaboradores. Claro, de hecho, inclusive este tema de la felicidad, pues ha crecido muchísimo y han hecho muchos cambios en muchas empresas que ahorita se habla de un gerente de felicidad. Es cierto, de hecho en Costa Rica sé de ejemplos de varias organizaciones donde ya lo han implementado. Personalmente he ayudado a organizaciones a crear la estructura de felicidad laboral y a diseñar todo lo que es el alcance de sus funciones y responsabilidades con los colaboradores. Y como yo lo comentaba al comienzo, esto que empezó como que con algo que parecía hasta informal, hasta una utopía, bueno, ya no es algo que es electivo, es Ujú. parte de los componentes de lo que es la cultura organizacional, el clima y los procesos organizacionales. ¿Cuáles son los retos de la felicidad laboral a los próximos años? El tema de la felicidad laboral llegó para quedarse, Alan. Los retos es primero mantener esta conexión con las nuevas necesidades, las nuevas características. Yo particularmente pienso, Alan, que no puede haber sociedades prósperas con empresas fracasadas. Eso Muy bueno. no existe. Igual que no existe empresas prósperas en sociedades fracasadas. No, ¿no? Entonces, ni empresas prósperas en sociedades fracasadas, ni sociedades fracasadas con empresas prósperas. Eso no. Debe Ujú, haber una simbiosis, las dos se necesitan. ujú. Entonces, el gran reto de la felicidad laboral es mediar para que las organizaciones y las empresas y la empresa privada cada vez sean más sólidas, aporten más al Producto Interno Bruto, ofrezcan mejores oportunidades de empleo y además hacer que ese empleo para la persona cada vez sea más integral con su propósito de vida y con su marca personal. Entonces, ese es el gran reto que tiene la felicidad laboral y en eso es donde hay que continuar trabajando y alineando esfuerzos. Súper, súper, no, me encanta esto. Yo creo que yo lo resumiría, lo que hemos hablado, lo resumiría en dos palabras o en una frase muy, tal vez muy simple de oiga, pero creo que tiene mucho peso y es responsablemente feliz. Ser responsablemente feliz o felizmente responsable. Claro, Alan, es que repasemos. Ajá, Una cosa es una alegría, algo ajá, momentáneo, una canción, un chiste. Otra cosa es un momento de felicidad. Generalmente un momento de felicidad está asociado a un gran compromiso, a un gran esfuerzo y a una gran responsabilidad. correcto. La felicidad está vinculada con eso. La felicidad Es un resultado. es un resultado totalmente. Don Ildemaro, lugares de contacto, por si quieren Seguro. escribirte, seguirte. Permítame compartir Claro, rápidamente aquí claro. una lámina. Estos son todos mis puntos de contacto.
Hay una página web que se llama hiasociados.com. Ahí pueden ver todos los servicios que tenemos, los libros, la gente que trabaja con nosotros en los talleres, los atletas de alto rendimiento que me acompañan en las actividades de capacitación, los temas de consultoría que trabajamos. Hay cuentas en la mayoría de las redes sociales, en Instagram, en LinkedIn y en Facebook con mi nombre, Ildemaro Infante, Ildemaro con H, y en Twitter con @hinfantei. Mi teléfono es este que está acá, mi teléfono acá en los Estados Unidos, 786-461-7729. Cualquier consulta que tengan con el tema, cualquier inquietud, bueno, Alan lo sabe, siempre respondo. Igual aquí está mi dirección de correo electrónico. Y los libros, mis 5 libros, La pirámide de la felicidad laboral, Gerencia de la humildad, Acción con dirección, Integridad personal y empresarial y Bookability, están disponibles en Costa Rica, en la página web tulibro.cr. Ustedes se meten ahí en la página y hacen la compra y ellos lo llevan a cualquier locación en Costa Rica, y adicionalmente están disponibles en Amazon, en digital y en impreso. Ahí están todos los puntos de contacto. La que no veo ahí es TikTok. No veo esa red todavía. Pero estoy como Ildemaro Infante y no la había colocado, pero ya entendí que hay que estar. Hay que estar en TikTok. Sí, es todo un reto. Ildemaro, pues yo feliz, muy agradecido con tu tiempo, con compartir todo lo que compartimos. De verdad que es todo un tema. Creo que me encanta mucho el enfoque que tenés, partiendo de que la felicidad laboral y en general en cualquier aspecto de tu vida es una responsabilidad individual antes que una responsabilidad de un tercero. Y te agradezco muchísimo tu tiempo y el tiempo también que tu familia nos está dando, porque yo sé que tu tiempo es un tiempo de familia. Entonces, muchas gracias por eso también. Bueno, Alan, para mí siempre es un placer compartir contigo, con tu audiencia, con Costa Rica. Y bueno, para mí esto es un propósito de vida, y me siento siempre lleno cada vez que puedo transmitir los contenidos de los libros, y esta oportunidad para que el profesional entienda que el trabajo forma parte de su vida, es una parte integral de su vida, y que tiene una estrecha vinculación con su propósito y con su marca. Súper. No se me vaya, don Ildemaro, voy a despedir. Muchas gracias. Gracias a todas y a todos por haber estado en esta tarde-noche en Team Big, en la entrega de marzo. Mi nombre, Alan Gloria, instructor y coach corporativo. Esta entrevista va a quedar aquí en la plataforma de Facebook. Pronto estaremos compartiendo por las otras plataformas. Si quiere que le llegue directamente a su correo, recuerde entrar a alangloria.com, se suscribe y ahí estamos enviando siempre todas las entrevistas y todo el contenido que estamos compartiendo. Muchísimas gracias. Que pasen un excelente día, una excelente mañana, una excelente tarde y les vaya súper bien en el resto de la semana. Chao, nos vemos.